Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Este lunes parten las solicitudes para quienes quieren retirar los fondos previsionales en este tercer proceso. Pero antes de que comience concretamente ese retiro, ya partió el proceso político del cuarto retiro. Diputados de oposición presentaron oficialmente una nueva reforma constitucional. Analizamos este momento decisivo de nuestro sistema previsional con el gerente general de AFP Capital, Jaime Monita. Lo vemos en pantalla. Jaime, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Jaime, en su opinión, ¿comenzó el proceso ya concreto del fin de las AFP tal como las conocemos actualmente? Bueno, yo no diría eso. Yo diría que hoy día se ha iniciado un proceso, un tercer retiro. Entendemos claramente, y lo hemos dicho, que es una mala política pública utilizar los recursos de las personas destinados a la vejez, a poder pasar esta pandemia. Pero yo estoy confiado en que este es un proceso puntual, que efectivamente las vacunas van a, ¿no es cierto?, empezar a hacer efecto y a controlar la pandemia. La economía ya se debiera empezar a recuperar, con lo cual yo esperaría que hacia adelante tengamos mucho mejores perspectivas que permiten recuperar el empleo que se ha perdido en esta gravísima y profunda pandemia que claramente ha afectado a muchos chilenos. ¿Y creen verdad que son procesos puntuales? Porque ya se presentó el proyecto para un cuarto retiro y quienes están detrás de estas iniciativas dicen que lo que buscan es que salgan las AFP del sistema, no que esto pare simplemente cuando ya la vacunación avance y los problemas económicos vayan disminuyendo. Ellos quieren que las AFP simplemente no existan más. Bueno, yo más que la AFP, Nicolás, yo creo que lo importante es poder seguir con la discusión de cómo mejoramos las pensiones en Chile. Venimos discutiendo hace muchos años este tema. Lamentablemente aquí hemos retrocedido probablemente algunas décadas con estos retiros de ahorros acumulados de parte de los chilenos, y en consecuencia yo esperaría que podamos retomar una discusión técnica y que pongamos de verdad a los futuros pensionados al centro y pongamos un esfuerzo en discutir cuáles son las medidas que efectivamente se deben tomar, más allá de la AFP, sino más bien cómo construimos un sistema de seguridad social que asegure mejores pensiones para los chilenos. ¿Y cómo se imagina ese sistema de seguridad social, Jaime, con mayor peso de los impuestos generales en cuanto a asegurar las pensiones de las personas y que no dependa tanto de la capitalización individual como es ahora? Bueno, yo diría, Nicolás, habría que recordar que el sistema actual es un sistema mixto. Sí. Yo quisiera recordar eso porque siempre volvemos a que esto es un sistema de capitalización individual y lo que sabemos que aquí tenemos un sistema mixto donde tenemos un pilar solidario, ¿no es cierto?, que básicamente se hace cargo de las personas más necesitadas. Tenemos un pilar contributivo obligatorio y un pilar voluntario. ¿Cómo me imagino yo? Bueno, en parte de lo que ya se venía haciendo, de poder, ¿no es cierto?, fortalecer un pilar solidario que mejore las pensiones de aquellas personas que tienen más necesidades, que son, ¿no es cierto?, los más desvalidos desde el punto de vista. Bueno, estábamos en la conversación con Jaime Monita, gerente general de AFP Capital. Lamentablemente se quedó paralizada la conexión. Vamos a intentar retomar, por supuesto, el contacto con el Ejecutivo que este miércoles también tuvo su junta ordinaria de accionistas. Ahí me parece que retomamos la conexión con Jaime. Jaime, ¿lo escuchamos nuevamente? Sí, Nicolás, lo que está diciendo es que, ¿cómo me imagino esto? Sí. Esto es un sistema mixto. Y me lo imagino con los tres pilares, fortaleciendo el pilar, ¿no es cierto?, solidario, como se ha hecho ya hasta el momento, generar más conciencia en la necesidad de ahorrar para la vejez y aumentar la contribución obligatoria individual. Y eso es parte de lo que se ha venido de alguna manera, se desvía la atención. 6% de cotización adicional, ¿no es cierto?, como bien sabes, si van a las cuentas individuales, si van a las cuentas colectivas, pero seguir fortaleciendo este sistema mixto en cada uno de los pilares. ¿Pero usted cree que las AFP seguirán tal como están? ¿Podrán quizás ser unas grandes administradoras, pero de ahorro voluntario, o puedan ser administradoras generales de fondos? Porque si siguen los retiros, van a haber una fracción de los fondos administrados, y tal como está la discusión ahora y viendo cómo está la clase política en estos momentos, se ve difícil que puedan mantener
el estado actual. A eso me refiero con cómo se imagina también el rol de usted en las AFP. Por eso yo creo que es importante volver a la objetividad, ¿ah? Más allá nuevamente de querer hacer una transformación en la AFP o no. La AFP han hecho, ¿no es cierto?, un esfuerzo en el último tiempo de informar, de asesorar, algo que es indiscutible en la buena gestión que se ha hecho de las inversiones. Muchas veces la gente no tiene claridad de los números, pero al final del día tenemos que tener presente que la rentabilidad de los últimos 3 años del sistema de AFP ha sido un 30%. Y si nos vamos a los últimos 5 años, ha sido un 50%. O sea, de los 10 millones que las personas tenían hace 5 años, hoy las AFP han aportado 5 millones adicionales. Entonces, nos guste o no nos guste, hay cosas que sí efectivamente son muy sólidas desde el punto de vista de la gestión. Y por eso pienso que desde el punto de vista técnico, objetivo, dejando la ideología de lado, que es lo que yo espero que podamos volver a centrar la discusión, podamos objetivizar aquellas cosas donde además de la eficiencia de la AFP, que han mostrado en el último tiempo con los retiros, ser capaces de pagar a millones de chilenos, ¿ah?, en plazos que han sido absolutamente imposibles de imaginar en el pasado. Entonces, básicamente hoy día yo trataría de objetivizar esos temas, de decir, bueno, veamos aquellas cosas donde la ha demostrado la AFP en el último tiempo, la eficiencia, la gestión de inversiones que se ha hecho y todo el esfuerzo comunicacional que se ha hecho en el último tiempo. Internamente, ¿cómo es el momento también de la gente que trabaja en AFP Capital con todo lo que se está discutiendo en estos momentos? Porque ellos también deben estar pensando en su futuro, porque como está la situación ahora, no es tampoco algo impensado que su fuente de trabajo pueda cerrarse, y eso es algo que me imagino que deben manejar internamente. Bueno, yo diría, primero la gente en la AFP Capital hoy día está toda focalizada a hacer, ¿no es cierto?, del tercer retiro un proceso claro, eficiente, seguro. La verdad que en el último tiempo hemos estado terriblemente desafiados. ¿Ah? Más que preocuparnos de la industria, nos hemos preocupado de focalizarnos en hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa pensar en qué debemos hacer para mejorar las pensiones, pensar en cómo asesorar mejor a los afiliados de tal manera de incentivar, por ejemplo, el ahorro voluntario y desde el punto de vista operativo, de ser lo más eficiente posible desde el punto de vista de llegar con los recursos que las personas están esperando. Yo diría, ahí están los focos hoy día de los equipos de AFP Capital. Siempre hay inquietudes con estas cosas de los retiros, que al final, ¿no es cierto?, donde venimos discutiendo una reforma durante años para ver cómo mejoramos las pensiones. Claro, uno ve con frustración cómo uno retrocede en décadas y ve que las personas utilizan sus propios recursos para poder financiar, ¿no es cierto?, esta pandemia que ha sido muy profunda y muy grave para muchas personas. Pero desde ese punto de vista, las personas hoy día están muy focalizadas en hacer lo que tienen que hacer. Y Jaime, ¿cuál es la opinión que tienen en Sura, el holding del cual es parte AFP Capital, respecto a lo que está sucediendo en nuestro país? Ellos pueden tener una visión más objetiva, ya que es otro país, son colombianos. No, por supuesto que miran con una suerte de preocupación hacia dónde se está yendo la discusión, cómo se están financiando, ¿no es cierto?, las necesidades de las personas. Es algo que hemos comentado. Y bueno, obviamente también existe la esperanza de volver a una discusión técnica donde pongamos al afiliado al centro y de verdad pensemos en cuáles son los cambios que el sistema requiere para mejorar las pensiones. Y eso es la discusión de fondo que creo y espero que volvamos a tener en el corto plazo. Jaime, hablemos en concreto de este tercer retiro. Ya se informó que las solicitudes parten el lunes, concretamente a las 9 de la mañana, o Capital podría hacerlo antes, como ya lo han hecho antes otras AFP que parten incluso en la madrugada del primer día. Sí, o sea, aquí tratamos de que en general nos pongamos de acuerdo. Efectivamente, el primer retiro de AFP Capital partió antes, eso generó algo de confusión, después nos pusimos de acuerdo a partir todos juntos y creo que aquí la industria ha ido avanzando en forma ordenada, de tal manera de partir efectivamente el lunes con la solicitud a las 9 de la mañana y nosotros poder ejercer las validaciones lo antes posible. Hoy día la normativa nos da un plazo de 15 días, pero nosotros nos vamos a comprometer a pagarlo antes. Para nosotros, cuanto antes podamos pagar, claramente vamos a estar mejor desde el punto de vista de la llegada de los recursos a las personas. Hay validaciones que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en términos de validar los carnets de identidad, con el registro civil, validar las cuentas con los distintos, ¿no es cierto?, actores del sistema financiero, pero una vez hechas las validaciones, para resguardar
los recursos de nuestros afiliados, nosotros vamos a pagar a la brevedad. Jaime, una persona que quizás no ha hecho retiros nunca y ahora piense en hacerlo los tres, ¿puede elegir qué proceso hacer? Por ejemplo, hacer el primero y el tercero que no tienen impuestos y no hacer el segundo, ¿o se tiene que hacer el primero y después del primero el segundo y después del segundo el tercero en orden? Es una buena pregunta, Nicolás, porque ya me lo han hecho. Lo que quisiera decir es que cada retiro tiene su vida propia, son leyes distintas y en consecuencia yo puedo, tal como lo dices tú, hacer el primero y el tercero, el segundo, solamente el tercero, porque cada retiro tiene su propio proceso, ¿no es cierto? Si uno ingresa a FP Capital va a ver que va a haber una cajita, primer retiro, segundo retiro y ahora va a haber un tercer retiro, y cada uno de esos procesos tiene su proceso operativo independiente y sus efectos, ¿no es cierto?, también independientes. Tal como decías tú, el segundo retiro está a efecto impuesto, el primero y el tercero no, entonces, bueno, la gente podrá decidir qué retiro tiene interés de hacer. ¿Tiene algún cálculo de cuántas personas se van a quedar sin saldo después de este proceso, al menos en la AFP que usted lidera? Sí, nosotros tenemos alrededor de 300.000 personas que van a quedar con saldo cero. ¿Sumando los tres procesos o solamente en este? No, solamente en este. Y como usted me decía que ya le han preguntado lo que yo le pregunté antes respecto a si tenía que hacerse en orden los procesos, ¿cree que más gente que efectivamente no sacó plata en el primero o en el segundo, ahora sí se van a ver interesadas en hacerlo y se lo han comunicado a ustedes con estas dudas? No sé, para ser honesto, si es que lo van a hacer o no, pero han querido despejar inquietudes respecto al retiro. Así también como me gustaría decir, las personas que no requieren estos recursos y prefieren ahorrarlo, una excelente alternativa es hacer el retiro a la cuenta 2. ¿Qué es lo que es la cuenta 2? Básicamente una cuenta espejo de los multifondos, con lo cual yo puedo mantener mis ahorros en una cuenta 2 y después retirarlos cuando yo quiera y invertirlos en las mismas inversiones que realizan los multifondos. Entonces, yo quisiera también transmitir que ahí hay una alternativa muy buena para aquellas personas que no requieran usar los dineros hoy día y que prefieran mantener en las inversiones que hacen las AFP, las que han demostrado ser bastante rentables en el último tiempo. Sí, qué bueno que lo mencionó. Esas cuentas 2, que son espejos, solamente están... La verdad, sí, las personas quieren hacerlo. Sí. Quisiera preguntarle... a ver, dígame. Mal llamada la cuenta 2. La verdad que es una mal llamada cuenta 2. Es una cuenta de ahorro. Exacto. Es una cuenta de ahorro voluntaria pero que administra la AFP e invierte espejo, ¿no es cierto? Es una cuenta espejo a cada uno de los multifondos. Entonces yo puedo tener mis ahorros rescatados de mi ahorro obligatorio, traspasados a la cuenta de ahorro o a la cuenta 2 que se llama, y va a estar invertido exactamente en lo mismo que invierte el fondo C, o si lo tengo en la cuenta 2 el fondo B, en lo mismo que invierte el fondo B. ¿Y esas cuentas de ahorro que solamente se generan para estos retiros siguen siendo sin costo de administración? Las cuentas de ahorro siempre han estado. Siempre han estado. Lo que ocurre es que en estos retiros las cuentas 2 que se generan no tienen costo. Ya, eso. Perfecto. Sí, esa era la duda. Es muy importante. Con lo cual, si uno mira hoy día los niveles de tasa de interés, los niveles, ¿no es cierto?, de los otros instrumentos financieros, y uno mira y lo compara con las rentabilidades que han tenido en el último tiempo los fondos A, B, C, la verdad que es una muy buena alternativa para poder mantener esos ahorros. Jaime, estuve viendo que apenas el Tribunal Constitucional dictaminó su decisión el martes, al tiro empezaron las órdenes de la AFP para liquidar activos. Bueno, sí, claramente nosotros es cosa de ver lo que pasó con la bolsa el día de ayer, ¿no es cierto? Hoy día cayó casi un 3,5%, el dólar también se ajustó, o sea, esto tiene efecto en el mercado financiero. Es imposible pensar de que aquí no van a haber efectos negativos, o sea, no es que vaya a haber un hecatombe, porque también el Banco Central ha apoyado, ¿no es cierto?, con medidas de liquidez que permitan comprar los activos que las AFP tienen que vender. En las veces pasadas hemos liquidado la mitad en el mercado local, la mitad afuera. Nosotros obviamente vamos liquidando instrumentos con un objeto de afectar lo menos posible los precios, de tal manera, ¿no es cierto?, de no afectar la rentabilidad, pero aún así, como lo podemos ver, el mercado es muy sensible y aquí claramente son 17.000, 18.000 millones de dólares que se van a generar si es que todo el mundo que tiene derecho sacara sus recursos, con lo cual claramente es un efecto. Entonces, y aquí quisiera
también comentar, aquí tenemos un efecto de corto plazo por el retiro y la liquidación, ¿no es cierto?, de los fondos. Lo que sí es importante aquí, lo hemos visto en el pasado, los ajustes de rentabilidad, luego se ajustan los precios y se recuperan. Pero lamentablemente el sistema venía trabajando, buscando mejores alternativas, y por eso se crearon los límites para activos alternativos, que son otro tipo de activos donde las AFP hoy día podían invertir, por ejemplo, en infraestructura, por ejemplo, en rentas, ¿no es cierto?, de oficinas, etcétera, buscando mejores alternativas, pero esos activos son más ilíquidos y en consecuencia eso nos obliga a tener que ¿no es cierto?, estructurar las carteras de inversión, lo que finalmente afecta las rentabilidades futuras. Entonces, lo que quiero decir con esto, aquí tenemos dos efectos. Un efecto de corto plazo por la liquidación de los activos, que afecta a los precios de mercado, pero también tenemos esta reestructuración de las carteras pensando que necesitamos hoy día carteras con algo más de liquidez y eso sacrifica rentabilidad en el futuro. Jaime Munita, gerente general de Capital, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Antes de hacer la pausa, quiero contarles algo que ya adelantó Jaime Munita. El IPSA volvió a demostrar lo muy nervioso que quedó el mercado con la decisión del Tribunal Constitucional de dar vía libre al tercer retiro y quizás a otros que vengan. El selectivo local cayó 3,43% esta jornada. Fíjense en las caídas en particulares. La que más cayó fue inversiones en la construcción, ILC, 8,63% de baja, seguido por Security, 6,67%, Enel Chile, 5,82%, el Banco BCI, 5%, apenas 4 papeles de los 30 del IPSA no cayeron y subieron. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Las ventas minoristas presenciales de la región metropolitana repuntaron levemente en marzo, subieron 2,6%. El desplome en los supermercados de 9,9%, sumado a los números rojos en venta de calzado, incidieron en esta cifra, ya que fueron las únicas categorías que mostraron un descenso. Por el contrario, vestuario notó un alza de 53,5% en marzo, seguido de línea hogar, que escaló 51%, y artefactos eléctricos, que subió casi 30%. Les recuerdo que estas son ventas presenciales, no online. Por eso se explica la fuerte caída de los supermercados. Desde la Cámara Nacional de Comercio aseguran que el avance de las ventas dependerá de los desconfinamientos y el aumento en la movilidad, pero también el tercer retiro de fondos estaría cumpliendo un rol clave en el repunte, ya que, como sabemos, implicaría mayor liquidez en las familias para comprar todo tipo de cosas. Bueno, algo que definitivamente sí une a todos los chilenos en estos momentos es la descarbonización de la matriz energética. El gobierno anunció que de acá a 4 años habrá salido la mitad de las centrales de este tipo, mientras empresas del sector avanzan muy rápido en el recambio de su forma de generar electricidad. El plan es ambicioso. La meta es descarbonizar la matriz energética por completo para el año 2040 y ya hay avances concretos. El Ministerio de Energía anunció que de aquí a 2025 reducirán un 50% las plantas a carbón de la mano de un acuerdo con la empresa Engie. Pero estamos desarrollando aceleradamente nuestra capacidad de energía renovable para reemplazar a esos combustibles primero en la matriz eléctrica y luego para usar esa electricidad limpia en distintos sectores de nuestra economía. El cronograma contempla el cierre de 6 centrales a carbón y la conversión de otras 3 a energías limpias y renovables. Estas están ubicadas en Mejillones y pasarán a producir gas y biomasa. Además, se suma la construcción de plantas eólicas y solares cuya producción alcanzará los 2.000 megawatts. Creo que somos el único país que tiene todas las energías renovables llamadas no convencionales en su matriz y en cantidades significativas. Capacidad productiva de energías limpias renovables que tiene Chile es más de 60 veces la demanda actual. Este anuncio solo considera las plantas administradas por la compañía Engie y permitirá, según sus estimaciones, que cerca de 200 personas pasen de trabajar en una central a carbón a una de energías limpias. Eso permite a la vez salvar el empleo en las ciudades que van a estar tocadas por estas decisiones. El
cierre y transformación de las centrales significará una inversión de 1.500 millones de euros y permitirá la reducción del 80% de las emisiones de carbono en el año 2026. Esto es equivalente a sacar de circulación un tercio del parque automotor del país. El 50% que hoy celebran son particularmente termoeléctricas que han terminado su vida útil o que ni siquiera han sido evaluadas en términos ambientales, y el 50% restante va a seguir operando en esta zona. Solo en el 2020 Chile compró 4 millones de toneladas de gas natural y otras 10 millones de carbón. El objetivo entonces es que nuestro país pase de ser un importador de combustibles fósiles a exportar su propio hidrógeno verde. Con esta muy buena política de Estado terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.